Buenas noches tengáis todos y todas en el canal. Espero que os guste el especial de Día de Muertos que va a haber en el canal. Os agradecería mucho vuestro like y que compartáis esta maravillosa historia, que es un agradecimiento a un amigo mío de Polonia. Lo entenderéis un poquito más tarde. Sin más dilación, empieza la historia de esta noche. Pasó un tiempo hasta que volví a cazar. Estuve un año más con Kato, aprendiendo a defenderme de todo tipo de seres, sobre todo no muertos. Parecía que ese iba a ser mi próximo objetivo. Kato nunca enseñaba algo en vano. Entonces mi siguiente objetivo va a ser un no muerto, ¿verdad? La verdad es que no. Simplemente los no muertos son los que más abundan. Y yo me tengo que ir en breves, así que intentaré transmitirte la mayor cantidad de información necesaria para sobrevivir y lo demás lo irás aprendiendo sobre la marcha. Así que bueno, vamos a poner las cosas a prueba. ¿Cuál es la principal debilidad de casi todos los seres no muertos? Bueno, sin importar la religión o la etnia de la que vengan, normalmente suele ser algo extremadamente puro. Algo que se tiene a mano muchas veces suele ser el agua bendita o el tabaco, pero hay ocasiones especiales, como con la mitología hindú, que tendríamos que hacer uso de unas plantas un poco extrañas. Me alegro de que no hayas perdido el tiempo. Eso me reconforta. Sé que podrás sobrevivir de alguna manera u otra. O por lo menos si mueres, yo no me sentiré culpable. Ahora lo importante. Si la señal de alerta aparece del nivel 3 en adelante, llámame. No podrás ser capaz de manejar eso. Todavía no me has explicado cómo funciona eso. ¿A qué te refieres con las alertas? ¿Qué niveles de peligrosidad hay? Sencillo. Hay 6 niveles, de los cuales del 3 en adelante son en grupo, a menos que seas un cazador veterano, que es mi caso. Cuando termine de entrenarte, serás capaz de hacer una misión de nivel 3. Hasta ahora has hecho una de nivel 1, y la verdad es que casi mueres. Espera, ¿me estás diciendo que el hombre lobo es un nivel 1? Pero si eso no era un hombre lobo joven. Son hombres lobos americanos, no son tan agresivos. Además, era solo uno. A menos que fuese un hombre lobo anciano, no es nivel 2 o 3. La dificultad de los hombres lobos sobre todo reside en el nivel y el número de la jauría. Porque como es de esperarse, es un animal que, como el lobo común, va en grupo. Yo en ningún momento te habría puesto en una misión que sabría que no eres capaz. ¿O acaso no crees que estuviese con un francotirador mirando a la bestia cuando estuvo inclusive a punto de matarte? No soy mal maestro, ten un poco de fe en mí, por favor. Vale, lo he pillado. Intentaré no hacer caso a ningún tipo de alerta, ¿vale? Puedes irte tranquilo. Pero, ¿a dónde vas? ¿Qué quieres hacer? Reunión rutinaria de cazadores de alto nivel. No te preocupes, no tardaré más de una semana. Tengo que ir a Europa. Y te he preparado una mochila en caso de que aparezca alguna alerta, que siempre aparecen, y estoy seguro que cuando esté yo fuera va a aparecer alguna. Pero por favor, de verdad, si aparece una de nivel 3, incluyéndolo, no lo cojas. Ya lo estoy repitiendo por segunda vez. De verdad, vas a morir. Kato no tardó mucho más y se fue. Recogió todas sus cosas y se fue en la camioneta. Yo le hice caso. La verdad es que aparecieron varias alertas, pero todas ellas de nivel 4, 5 y una de nivel 6. Pero justo cuando estaba la semana por cumplir, apareció mi buena suerte. Una misión de nivel 2. Parecía que es petición del coyote. Concluí que era un tipo de cazador de alto nivel, así que no lo dudé por un segundo. Cogí la llamada. Hola, aquí el coyote. ¿Me recibes, Kato? Hola. Aquí, Aurel, no soy Kato, soy su nuevo estudiante. Ah, tú eres el nuevo. Bien, bien. Bueno, chico, no importa, es una misión de bajo nivel, así que te lo diré. Soy el coyote y quiero un compañero para hacer esta misión. Tenemos que cazar una estriga. ¿Sabes lo que es? Sí, he leído sobre ella. Ah, es decir, no tienes experiencia alguna. Bueno, no pasa nada. Soy un cazador veterano. Te pasaré una geolocalización. Ven a estas coordenadas antes de las 5 de esta tarde. Te espero ahí. Cambio corto. El coche secundario que tenía Kato era otra camioneta, aunque esta no era tan interesante como la que tiene él. Era una tartana que apenas se movía, pero pude llegar a la hora acordada a esa posición para encontrarme algo que de verdad me heló la sangre. En un todo camino que estaba justo delante mía había una figura peluda fumando.
Había mucha oscuridad en ese coche y no podía ver bien los rasgos, pero no tardó en enseñarse. Un esbelto hombre lobo salió de ese coche. Me miraba con una sonrisa, pero no sentí la misma sensación hostil que sentí en la vez anterior. Ay, esa mirada, sí. Así es, soy un hombre coyote. No, no soy un hombre lobo. No, no soy un licántropo. Y sí, soy literalmente el coyote. Ahora voy a explicarte las cosas paso a paso. Te he llamado porque quiero que me ayudes a cazar a una estriga. Es de la mitología polaca y si no acabamos con ella pronto se hará muy fuerte y necesitaremos más de un cazador para derribarla. Entiendo, entonces no necesariamente tienes que ser humano para ser cazador. Él simplemente asintió. Me explicó que una estriga aparece cuando una persona nace con la cualidad de dos almas y al fallecer una de ellas, la otra se niega a abandonar el cuerpo, haciendo que esta parte ahora intente mantenerse unida a este mundo de cualquier manera que pueda. Eso incluye devorar a los vivos, y lo hace a través de su magia, ya que intentan siempre conectar con un animal para poder depredar. En el caso de las estrigas, se conectan con las aves, concretamente con las lechuzas o los búhos. ¿Y cómo reconoceremos cuál es la estriga? ¡Wow! ¿Cómo se nota que eres discípulo de Cato? En primer lugar, tenemos que ver dónde está. Aquí nos hemos reunido para hacer un plan. No podemos atacar de día, las estrigas salen de noche y todavía no se ha transformado, así que tenemos la ventaja. ¿Cómo encontramos a esa estriga? Sencillo. Una estriga es una persona que tiene dos pares de dientes. Al morir, el segundo par de dientes sustituye al que tenía en vida y sale con una especie de colmillos. Si bien sabes y has leído bien los libros, la estriga es un tipo de vampírido, pero no es uno convencional, no son los típicos vampiros que salen en Crepúsculo, no, son sucios y animalísticos. La localidad donde nos encontrábamos estaba a 10 kilómetros de la casa de Cato. Era un pueblo tranquilo y rural, y nosotros acudimos a un entierro. Era un entierro protestante. La familia parecía muy dolida. Nosotros nos mantuvimos alejados. Lo más increíble es que en el momento que nosotros nos alejamos de los vehículos y nos adentramos al pueblo, mi acompañante, el coyote, se transformó en humano. Rápidamente apareció una neblina que transformó su cuerpo antinatural en un cuerpo humano. Era un hombre de mediana edad, que tenía un rostro jovial y tranquilo, aunque con un aire juguetón. Bueno, dentro de poco terminará el entierro, la gente llorará y bla bla bla. Nosotros no podremos actuar hasta que sea de noche. No te preocupes. He encargado al enterrador y al velador que no nos moleste ese rato, ¿vale? Así podremos actuar con total soltura. Bueno, ¿qué tal si vamos a tomar algo antes de que esto pase? Estuvimos tomando un café en el pueblo. Él me comentó ciertas aventuras que vivió con Cato. Algunas eran muy anecdóticas, donde los dos sobrevivían de milagro y en otras eran pura caricatura. Ese tipo de vida, ese tipo de anécdotas me hicieron querer cada día más ser cazador. Querer tener mis propias anécdotas y compartirlas alrededor de un fuego, alrededor de un café, alrededor de un grupo de amigos en un bar con unas cervezas. Nos sentamos a las 6 esperando que fuese ya la hora y entre historia e historia llegaron rápidamente a las 10 de la noche. Mi compañero, en el momento que tocaron las 10, puso la mano en la mesa y dijo: Bueno, chico, creo que ya es momento de actuar. Vamos a pagar la cuenta y te comento el plan que tengo en mente. En ese morral, mochila o lo que tengas ahí, tienes cosas para matar no muertos. No te preocupes, ¿vale? Ni siquiera tienes que comprobarlo a conciencia. Conozco a mi amigo Cato. Tiene algo preparado para ti. Ahora, he de advertirte también una cosa. Las estrigas, en el momento de nacer, son animales muy hambrientos. Directamente tienen el instinto de matar y te garantizo que no quiero que estés tú delante. Me pondré yo delante y quiero que tú estés cubriéndome con una ballesta. La punta obviamente tiene que ser de plata. Y si está bañada en agua bendita, mucho mejor. Recuerda que lo importante no es derrotarla, sino acabar con ella. Son monstruos que se regeneran con muchísima facilidad, y si no los rematamos en el momento que tenemos que hacerlo, la situación se puede complicar muy fácilmente. Tras decir esto, nos fuimos tranquilamente al cementerio, donde nos esperaba el velador, que nos dio las llaves y nos acompañó. Nos deseó suerte. Parecía que era ya conocido de Coyote, al cual le miró con un profundo respeto y algo de miedo.
sabía que esta misión iba a ser algo serio, así que intenté quitarme el miedo y prepararme emocionalmente para la situación. Nos enseñó la tumba, la cual aún tenía esa tierra fresca encima, y esperamos hasta medianoche, viendo los dos como la tierra empezó a moverse y algo salió arrastrándose de dentro de ella. Los brazos eran mucho más largos, gruesos y llenos de garras que la de un ser humano normal. Y donde antes tenía que haber un rostro humano, ahora había un rostro con un tono de ave y acompañado con unos dientes largos como agujas. Mi compañero delante de ella estaba muy sereno y tenía 2 machetes que parecían armas preparadas para este tipo de situación. Tenían un brillo azul y me di cuenta de que no eran machetes de acero o hierro, no, eran unos machetes de plata. Y parecía que sabía usarlos muy bien, y sí que los usó bien, ya que la estriga gritó y cargó contra él. Pero él, con una destreza y una agilidad digna de su cuerpo, los esquivó con mucha facilidad. El combate fue muy encarnizado, ya que ella intentaba alcanzarlo con sus garras, pero él esquivaba siempre a tiempo los ataques que iban directo a sus zonas vitales. Este ser, que acababa de nacer, tenía el instinto depredador más afilado que había visto en mi vida. Medía cerca de 2,5 metros, y mi amigo, el coyote, medía 2 metros y algo. Aún así, aun cuando la diferencia de fuerza era tan grande, su experiencia y agilidad le hacía sonreír. El hombre se estaba riendo en toda esta situación. Parecía que lo tenía todo controlado. Sus ojos estaban muy concentrados y todos sus músculos se erguían como tendones de acero. Y yo, por otra parte, estaba esperando el momento adecuado para disparar. Y así fue. En el momento que ella resbaló en el suelo que aún estaba volando, yo disparé. Mi puntería probó ser certera y le di cerca del corazón. No fue un golpe letal, aún así era más que suficiente para que mi amigo ahora sí tuviese una ventaja. De esta manera, él podría decapitarla y así terminar el combate. Aún así, ella se protegía con sus garras, sabía que estaba vulnerable, así que intentaba proteger a toda costa su cuello y probó ser muy efectiva. Él, viendo esta estrategia, intentó hacer otra cosa, le cortó las manos. De esta manera ella ya no podría defenderse, pero haciendo esto, él expuso su cuello y ella no dudó en atacarlo, atacando su cuello y él esquivándolo en el último momento, no sin llevarse un rasguño bastante fuerte en el cuello y su sangre empezó a brotar. Este ser, viendo la sangre, redobló sus esfuerzos y esta vez parecía mucho más ágil, como si no hubiese tenido una herida que estaba a punto de llegarle al corazón. Mi compañero simplemente rió. ¡Oh, vaya! Una que quiere pelea de verdad. Oh, sí, esto es lo que yo esperaba. Él aceptó el desafío y eso hizo que ella se enfadase aún más, atacándolo y descuidándolo, ya que ahora ya no tenía sus garras. Ese error fue crítico y él aprovechó esta oportunidad, cortando su cabeza y haciéndola volar como si fuese una campana en el aire, cayendo su cuerpo al suelo casi al mismo instante que cayó su cabeza. Muy bien actuado ahí, chico, he de admitirlo, tienes potencial. ¿Sabes qué? Si de ahora en adelante encuentro una misión que es acorde a tu nivel, prometo llamarte. Me gusta mucho cómo actúas, eres decidido. Yo aún tenía la adrenalina bombeando fuertemente por mi corazón. No era ni siquiera consciente de lo que acababa de hacer. No me podía creer que hubiese tenido esa precisión y que eso hubiese sido el factor determinante para nosotros ganar esta pelea. Pero justo en esta plática, después de la batalla, algo nos interrumpió. En la refriega no nos dimos cuenta que poco a poco la madre de la mujer que había fallecido estaba acercándose a escondidas, colándose en el cementerio para ver por última vez a su hija. Esto probó ser un error que casi le cuesta la vida a ella, ya que la mujer vio de pleno a Coyote y me vio a mí blandiendo una ballesta apuntando a lo que era el cadáver de un monstruo. Por suerte o desgracia, la mujer se desvaneció, se desmayó y no vio como mi compañero cogía un frasco y se lo tiraba al cadáver de su hija, acertando muy bien en la cabeza. Eso estuvo muy cerca, chico. Esa no es una estriga normal, se les conoce como estrigas carmesí. Normalmente salen de la gente pelirroja, que no es el caso de esta mujer. Y como ves, la naturaleza a veces es caprichosa. Si lo hubiésemos dejado libre, te garantizo que el resultado habría sido muy distinto del que hemos visto ahora. Tras eso, él y yo separamos caminos, y yo le conté la anécdota a Kato, el cual, aun serio,
aprobó mi misión. Pero no creáis que esta va a ser la última aventura que viva con Coyote. ¡Ay, Coyote! ¿Cuánta historia tienes tú detrás?